Hola, hola, buenos días, buenos días. Estamos a domingo 4 de enero de 2026, iniciando el año, el primer programa de esta segunda generación de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Y nos encontramos tres de los cuatro compañeros iniciando este proyecto colectivo comunicacional de las organizaciones que pues lo conformamos, la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, el Movimiento Político Patria, el Movimiento Comunitario Único Panamá y el MR9. Entonces, tenemos el compromiso, compañeros, de iniciar esta primera jornada. Bueno, con una noticia realmente compleja, no solamente para la hermana República Bolivariana de Venezuela, sino para toda la América Latina, ¿eh? Y yo diría que para el mundo entero, una amenaza a la estabilidad de, el orden global, como lo venimos entendiendo hasta ahora. Ha habido una intervención militar en territorio venezolano, una operación especial, pero que implica una afrenta a la soberanía del pueblo de la República Hermana de Venezuela. Y, por supuesto, ante eso que se ha dado el día de ayer, 3 de enero del 2026, estamos obligados y obligadas a iniciar el programa el primer programa de este año evaluando ese hecho en particular, pero sobre todo las implicaciones del mismo para el devenir de lo que nos depara este año 2026. Bienvenido, Jorge, bienvenido, Antonio. Gracias. Saludos, Rebeca, saludos, Méndez, Saludos compañeros, saludos a los... y a todos quienes nos ven y nos escuchan en este su programa, Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo 2026. Creando Poder Popular. Y mira, arrancamos, Jorge, contigo, porque, bueno, tú eres un analista político de nuestra generación, la nuestra. Igual el compañero Antonio Méndez, que tiene una perspectiva por la cercanía que tienes con compañeros y compañeras del movimiento social venezolano, y que un día como hoy estamos en esa evaluación. De hecho, estuvimos reunidos nosotros antes de iniciar la grabación del día de hoy, porque nos corresponde generar reflexiones frente a lo ocurrido. Jorge, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Bueno, ante todo, saludos nuevamente, ¿no?, a la selecta audiencia creciente de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular que tiene un planteamiento hacia la situación de nuestro país, la situación de los pueblos de América Latina en función a la construcción de un mundo fundamentado en la equidad, en la justicia social, en la solidaridad, en la lucha contra el cambio climático, es decir, la construcción de un mundo fundamentado en relaciones basadas en la hermandad entre los pueblos, no la opresión, sin hegemonismos, sin afanes de dominación. De tal manera que, bueno, le damos nuestras felicitaciones a todos y a todas quienes nos han acompañado a lo largo del 2025 y llegamos al 2026 Ujú. para un año de luchas, nuevas experiencias, y esperamos que sean éxitos en beneficio de los intereses de nuestro pueblo y de la humanidad. Nuestro análisis es un análisis que se fundamenta en el compromiso, de tal manera que aquí no venimos a hacer un análisis neutro de lo que acaba de suceder en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Nosotros, desde esta tribuna, desde esta mesa, y me atrevo a hablar también a nombre del compañero Alberto Petit, queremos expresar nuestro más enérgico repudio, rechazo hacia la acción invasora de fuerzas militares de Estados Unidos de Norteamérica en contra de la hermana República Bolivariana de Venezuela.
de esa nación, de ese pueblo y de su gobierno. Una acción que, por más quirúrgica que pretenda denominarse, no dejó de ser sangrienta, no dejó de ser una acción ilegal desde la perspectiva del derecho internacional público, una acción inmoral que va en contra de los principios de autodeterminación de los pueblos, de respeto a la soberanía de las naciones, de salvaguarda de la independencia de los estados y el respeto a las fronteras de los estados nacionales. Nosotros, por más que pretenda ser una supuesta acción quirúrgica, consideramos que es una grave afrenta a la historia de los pueblos de América Latina y no solo de Venezuela. Una muestra más palpable, directa, de cómo Estados Unidos de Norteamérica pretende afianzarse en el tablero geopolítico y económico del siglo XXI, introduciendo una política de opresión y de dominación militar contra los pueblos de Abya Yala, y en este caso le ha correspondido al hermano pueblo bolivariano de Venezuela ser el objetivo militar de la aviación norteamericana y de su poderío satelital, espacial y tecnológico militar. De tal manera, pues, que le enviamos al hermano pueblo bolivariano de Venezuela, a todas las tendencias políticas que se agitan en ese país, a todos los movimientos sociales, al pueblo venezolano, a la militancia bolivariana chavista, un mensaje de solidaridad, un abrazo desde la distancia, reiterando un análisis que no es el análisis de quienes se sustraen de la realidad y del compromiso en la práctica para luchar por la transformación. Es un análisis que está basado en el compromiso vehemente de luchar por la unidad de nuestros pueblos, por la soberanía de nuestras naciones y acabar con la hegemonía y la dominación del imperio norteamericano. Dicho esto, tenemos que considerar que efectivamente era la cronología de una situación casi anunciada, partiendo de la historia de América Latina, partiendo de la historia de nuestros pueblos y de lo que ha venido haciendo Estados Unidos a nivel internacional. Invasiones en Irak, invasiones en Afganistán, invasiones a Libia, invasión a Panamá, intentos de desestabilización y de dominar el destino de los pueblos a nivel mundial. Hemos visto cómo recientemente ha sido publicado con bombos y platillos el denominado Colorario Trump, que no es otra cosa que el reavivamiento de la doctrina y de la ideología ultraderechista de dominación total contra los pueblos de América Latina, contra los pueblos al sur del Río Grande. Aquella vieja doctrina del destino manifiesto y de la doctrina Monroe, según la cual el continente americano y el hemisferio occidental es una zona de influencia y de control total por parte de Estados Unidos de Norteamérica. Y dentro de ese esquema de dominación hemisférica considera que la cuenca del Caribe, las naciones y los estados soberanos que forman parte del mismo son considerados como el supuesto patio trasero de Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué refleja esta situación? Que hay pueblos que se rebelan contra esta doctrina del destino manifiesto y este intento de reimponer la doctrina Monroe. Y que frente al derecho de los pueblos en desarrollo, intentando construir modelos de convivencia social, modelos de progreso económico orientados a su beneficio y a su crecimiento, Estados Unidos lo que intenta es entonces por la vía de la fuerza militar, por la vía de las medidas de coerción unilateral que son completamente ilegales desde el punto de vista del derecho internacional público, intenta entonces Estados Unidos evitar el desarrollo de nuestras naciones al sur del Río Grande para que sigamos siendo su fuente barata y básica de suministro de materias primas y de población cuasi esclava. Nosotros, en estas circunstancias históricas, reiteramos a la par de nuestro compromiso solidario con el hermano pueblo bolivariano de Venezuela, reiteramos nuestra convicción de contrarrestar en todos los campos del conocimiento y en todos los campos de la práctica sociopolítica y profesional a estos sectores agoreros
del imperialismo que pretenden retrotraer a Panamá y a nuestros pueblos a una situación de colonial a la cual la humanidad latinoamericana de Abya Yala ha dicho definitivamente basta. Nunca más. Y hemos visto cómo en distintas latitudes del hemisferio occidental, incluyendo dentro de los propios Estados Unidos de Norteamérica, en países de Europa y de Asia, los movimientos sociales han salido a las calles Rechazo a total. expresarse en contra de esta agresión militar directa, indiscutible, violatoria del derecho internacional público que ha llevado a cabo el gobierno de Donald Trump y el establecimiento norteamericano en contra del hermano pueblo venezolano y su soberanía. Así es. Exigimos la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro. Bajo ningún concepto podemos aceptar que una fuerza norteamericana militar ingrese a un territorio de un país extranjero latinoamericano, secuestre Secuestran. al presidente de la República o a cualquier natural de ese país y se lo lleva a Estados Unidos para imponer de manera parcial la supuesta justicia norteamericana. Eso nosotros lo rechazamos de plano porque hay advertencias y amenazas del señor Donald Trump de seguir utilizando este mecanismo de agresión y de intervencionismo, no solamente en contra de Venezuela, sino en contra de otros países y de otros líderes Así de la es. América Latina. Y hemos visto las amenazas de Donald Trump A contra el Colombia. presidente Petro Ujú. de Colombia, las amenazas del señor Trump en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Presidentes, líderes de procesos históricos que de una u otra forma plantean la necesidad de fortalecer las fuerzas productivas de esos países, los procesos de soberanía y de independencia nacional, y han rechazado de manera tajante y permanente las agresiones sistemáticas de Estados Unidos de Norteamérica, no solo en contra de Venezuela, sino en contra de los pueblos de la región. Este es un Así es. tema que le atañe fundamentalmente también a los panameños y a las panameñas. Que ahora vamos a ver esa parte de... Inclusive, Rebeca, en el discurso de ayer del señor Trump, menciona una vez más al Canal de Panamá como propiedad de los de los Estados Estados Unidos Unidos. de Norteamérica y que cuando ellos quieran pueden venir a este país, poner su bota y tomar el Canal de Panamá para administrarlo de manera directa y reimponer una nueva gobernación colonial como la que hubo aquí durante el siglo XX y que fue eliminada producto de la lucha generacional del pueblo panameño y del cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter pese a la invasión de 1989. De tal manera que esta situación de agresión en Sudamérica no es abstracta para nosotros. Para nosotros, el ataque a Venezuela constituye un ataque también a los pueblos de América Latina y en especial al pueblo panameño, porque sabemos que hay planes Sí. para ir más allá del memorándum de entendimiento y tratar de convertir a Panamá en una plazoleta de agresión militar contra los procesos de independencia y de soberanía de los pueblos del Caribe y de América Latina y retrotraer el proceso de liberación nacional panameño a la situación colonial del siglo XX. Eso Así bajo es. ningún concepto los nacionalistas, los patriotas, la gente con pensamiento progresista de izquierda comprometidos con la transformación social, bajo ningún concepto eso lo podemos aceptar, Rebeca, Antonio. Compañero Antonio Méndez. Bueno, yo quiero recordar primero los parámetros, ¿no? Los parámetros son Estados Unidos replegándose rápidamente, sin dejar de incidir en el resto del mundo, hacia el control de los recursos naturales, los mercados, ¿no? De lo que él considera su patio trasero. En este contexto ya hemos visto varias referencias a la apropiación continental que va de declaraciones descaradas como Canadá debería ser parte de los Estados Unidos, Groenlandia es nuestra, y bueno, toda la apropiación del marco continental, que es la visión de los Estados Unidos en lo que sabe que es su repliegue de pasar de ser, su repliegue global de pasar de ser la primera potencia hegemónica del mundo a una potencia más, compartiendo el escenario global con otro conjunto de potencias, China, la India, etcétera, en este emerger de nuevas superpotencias y disminuir los Estados Unidos. Este repliegue ha sido, definitivamente no lo quiero negar, más rápido de lo que yo pensaba. Sí. Porque ya el continente había avanzado hacia la diversificación de sus relaciones internacionales, de sus exportaciones,
el imperialismo había económicamente retrocedido frente a la emergencia de estos lugares como China, que son compradores, que nos permitían quitarnos esa actitud de que todo se tiene que hacer con Estados Unidos sí o sí, el comercio único o preponderantemente con los Estados Unidos y el comercio con el resto del mundo es un comercio mínimo. Bueno, todo eso había venido cayendo frente a la emergencia de estos grandes mercados, de estos grandes ofertores nuevos, como las potencias que ya nombran. Claro. Pero esta velocidad con la que los Estados Unidos se ha replegado hacia la región sigue siendo sigue requiriendo de una misión investigativa, porque una cosa es que yo vaya regresando poco a poco con mis empresas, vaya seduciendo a las naciones para que entren en relaciones comerciales conmigo, y otra cosa es que yo declare hechos como el petróleo venezolano, de que los venezolanos se quedaron, que era un petróleo de los Estados Unidos, o el canal de Panamá es nuestro, o Groenlandia no debe ser de Dinamarca, que Dinamarca ya incluso tiene a Estados Unidos no en una lista de amigos, sino de Sí. países con los que hay que tener cuidado, ¿no? Que le haya subido los aranceles a todo el mundo, al mundo y a América Latina en parte. Es decir, son mecanismos de presión, no mecanismos ni de libre empresa, ni mecanismos amistosos políticos, sino son mecanismos altamente coercitivos. Pero en este caso de Venezuela, quiero decir que la aceleración de fenómenos en otra parte, como vamos, tenemos alguna noticia de que ya se produce otra nueva bombardeo frente a Irán. Estados Unidos quiere estabilizar un poco la región en apoyo, como siempre, a Israel, y entonces va a correr peligro el estrecho de Hormuz. O sea, Estados Unidos saca mucho petróleo de la región, y Claro. eso es lo más probable que haya sido la razón, porque miren cuándo empezó el movimiento de los Estados Unidos de barco, que ya ha costado cientos de millones de dólares la movilización de portaaviones y toda la marina, más los soldados que se han venido desplazando y posicionando frente a las costas venezolanas en el Caribe. Estados Unidos se ha apropiado de territorios que son de índole internacional, que no le pertenecen, en la búsqueda de reconstruir, y eso lo hemos dicho en otro programa, un corredor de abastecimiento del país más rico del mundo en petróleo, potencialmente hablando, para llevarlo hacia a las convertidoras, las transformadoras que hay en Texas y en el sur de Estados Unidos. Pues Estados Unidos se siente en peligro en cuanto a la capacidad de sacar su petróleo, que históricamente lo sacó de Irán, Irak, estas regiones. De ahí que en la política exterior de los Estados Unidos siempre haya estado, desde hace décadas, en primer lugar, la política exterior, en primer lugar, en la atención de esas regiones, y ahora, de repente, en primer lugar de la política norteamericana, está la explotación de América, ¿no? De esa perspectiva, con la posibilidad de que la necesidad de cambiar su fuente de abastecimiento de petróleo de allá del mundo árabe hasta acá, No, y disculpa que te interrumpa, Toño, pero también de retomar esa fuente de petróleo venezolano que lo tuvieron durante todo el siglo pasado, hasta que llegó Hugo Chávez al poder, ¿no? exactamente. Pero bueno, nadie niega que Estados Unidos ha sacado del cercano oriente Sí, claro, la también. mayor cantidad de petróleo para su consumo. Entonces, siendo así, y siendo que existe un peligro de guerra objetivo con Irán, y que Irán está cerca de estos puntos por donde pasa el petróleo, bueno, pues era oportuno moverse hacia Venezuela, y no ha sido para nada. Bueno, vaya, no hay descaro. Antes teníamos que desenmascarar los discursos para que se vieran las verdaderas intenciones del imperialismo. Ahora él mismo lo ha dicho. Tal Nosotros cual, vamos por nuestro petróleo. sin O sea, tapujos. no hay misterio. Eso aquí es importante que ¿no? Entonces, ni siquiera ha hablado de la democracia de Venezuela. Ni siquiera le interesa, y vaya, y como ni siquiera reconoce la oposición que según ellos fue la que ganó en Venezuela la elección. Eso no está más. Ha dicho incluso que se va a tomar directamente el gobierno de Venezuela, cosas que son totalmente impensables. O sea, eso quiere decir que el tipo quiere ir meter la mano en los pozos de petróleo sin ninguna, custodiarlo con el Sí, ejército y mandarlo sin inmediatamente desparpajo. con tanqueros hacia Texas para oxigenar el potencial bélico
vaya, el comercio común de los Estados Unidos, la producción común de los Estados Unidos, que es la más grande del mundo, ¿no? O bueno, la segunda más grande del mundo ya, pero prepararse incluso para poder abastecer energéticamente una guerra que yo creo que Ahora, a mire, muy pocos analistas les queda duda de que estamos a la puerta de ellos. mira, y esto que Toño plantea ahorita al final de cuáles son las características de esta nueva política exterior de los Estados Unidos, que a primeras luces parece descabellado. Sin embargo, sépanlo que tienen todo un fundamento escrito, una reafirmación de esa vieja doctrina hace 200 años que la han reconstruido con nuevas perspectivas de este siglo, que simplemente filosóficamente está estructurada sobre principios, o sea, sobre principios de supremacía de los Estados Unidos frente a, por ejemplo, los territorios del sur. Es decir, los territorios de la América Latina que hace 200 años para ellos en su filosofía de vida constituíamos su patio trasero y que ahora, 200 años después, en una reafirmación, una reconstrucción de la doctrina estadounidense hacia la América Latina, en el siglo XXI, lo plantean bajo esas mismas premisas. O sea, no es una locura, en realidad pues, forma parte de toda una filosofía de cómo una parte de los Estados Unidos, bueno, una parte de quienes hoy ostentan el poder de la derecha extrema del gama estadounidense que está detrás de Donald Trump, mira a los países de la América Latina y de paso a los pueblos que conformamos la América Latina una visión de desprecio a una historia que hemos venido construyendo justamente en este 2026 que estaremos conmemorando a mediados de año, esa reunión que se celebró aquí en el Istmo de Panamá con la presencia de nuestro libertador Simón Bolívar, donde nos planteábamos un territorio de una patria grande para todos los latinoamericanos, que claro, en ese momento estábamos frente al proceso de coloniaje, de colonización europeo, pero que para todos los efectos, como bien lo estructuró Bolívar en el pensamiento libertador de nuestros pueblos, era contra cualquier hegemonía imperialista. Y bueno, 100 años después resultó que estábamos luchando el siglo pasado contra la hegemonía imperial de los Estados Unidos, que hoy pretenden reeditar los Estados Unidos. Entonces, realmente esto que ustedes nos están planteando, compañeros, Es la vuelta a la acumulación originaria Y, del total, capital. y se refleja en el discurso, es decir, es un discurso que no busca seducir políticamente a no, través de no, una narrativa poner. hipócrita o demagógica o muy rococó, eh, No, la vieja usanza, abandona la narrativa, democratera y todo eso, el ¿no? discurso Lógico. democrático de los derechos humanos que en algún momento intentaron usar para invadir Irak, inclusive Panamá, etcétera, Etcétera. sino de Así que es. ahora acuden a un discurso duro, un discurso drástico, un discurso grosero, De vieja Descarnado. usanza, descarado descarado. de dominación que devela, Intimidatorio. revela y desentraña de manera casi que inmediata, como decía Méndez, las aspiraciones profundas e históricas, estratégicas Sí, de Estados Unidos de Norteamérica, que a través de una especie de alianza bipartidista, cada uno con algunos aportes metodológicos distintos al control del hemisferio occidental, se han planteado desde el inicio de las 13 colonias norteamericanas un proceso paulatino de expansión para así es. acaparar al hemisferio occidental, especialmente al continente americano, y convertirlo en una zona de dominación total. Los procesos de independencia, los procesos de consolidación de los estados nacionales, los acumulados históricos de las formaciones sociales latinoamericanas, definitivamente que incomodan a los sectores hegemonistas de Estados Unidos de Norteamérica, porque definitivamente que eso yo les resta acumulación económica, Total. les resta capacidad de control sobre nuestros destinos, y este denominado colorario Trump no es otra cosa que una manifestación contemporánea, una más, de esa estrategia bicentenaria, histórica, de la élite norteamericana, que considera que en el escenario mundial tiene que imponer el control férreo
sobre América Latina y proyectarla como una especie de zona de espacio vital de la misma manera como el nazifascismo alemán planteaba que la Europa del Este y los vastos territorios de la antigua Unión Soviética eran parte de lo Su que espacio vital. estaba llamado a ser su zona de invasión y expansión por una especie de supuesto derecho natural que no existe, o igual la Italia fascista, que consideraba que algunos espacios de África y del Mediterráneo le correspondían por herencia románica. Bueno, estos señores de la élite bipartidista norteamericana y muy en especial del movimiento Make America Great Again, MAGA, en alianza con los sectores de los halcones del Partido Republicano, consideran que hay que subvertir completamente el ordenamiento jurídico internacional porque ese sistema de reglas que en algún momento le funcionó a Estados Unidos, ellos consideran que ahora no le funciona porque en ese contexto se han fortalecido competidores estratégicos Así es. contra la hegemonía económica, política e incluso militar de Estados Unidos. Hablamos, por ejemplo, de la República Popular China, hablamos, por ejemplo, de la Federación Rusa, hablamos del BRICS, hablamos de nuevas alianzas que han ido surgiendo para, darle al mundo un prisma diferente al que imponen las grandes potencias capitalistas Ahora, del G7. Y en ese sentido, en ese contexto, se coloca esta situación que se ha dado recientemente entre Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela, que no es una guerra, es una agresión, es una acción invasora completamente ilegal, completamente injusta, que todas las mentes sensatas de este mundo tenemos efectivamente que repudiar y rechazar. Oye, si dice todas las mentes sensatas, entonces está excluyendo la sensatez al gobierno de Panamá. Bueno, sí. Mira el peligro, mira, primero que el primer lugar al que vinieron fue a Panamá. Fue el primero que se tomaron, por más tonto que piense el presidente que somos con eso el memorándum o el ministro de Relaciones Exteriores. Ahí no hay ningún memorándum, porque tú no, el entendimiento está por escrito, pero ya había una intención manifiesta. Y se tomaron Panamá, porque eso es lo que ha pasado. Es inconstitucional porque la Constitución establece que no que puede todo haber- convenio, Ajá. acuerdo, e inclusive la propia palabra entendimiento está en la redacción del texto constitucional, Tiene que señala ir a la que todo Asamblea. acuerdo de esa naturaleza en función a la protección del canal entre Panamá y Estados Unidos tiene que ser llevado a ratificación en la Asamblea Nacional y a una Y a una consulta de referéndum. naturaleza electoral por parte del pueblo panameño. Y nada de eso se ha hecho, eso es completamente inconstitucional. Bueno, yo quiero Y lesivo, Impuestos desde afuera. y tenemos lesivo que al Código Penal que establece que todo funcionario público que opere para reducir la independencia y la soberanía de este país constituye un sujeto que atenta contra la incurre personalidad del Estado. en el delito Interno. de atentar contra la personalidad jurídica internacional internacional. del Estado panameño. Y esos son procesos que fueron entablados en la Asamblea y que están ahí y que sería bueno hay más adelante. precedentes, ¿no? Sí, ¿cómo no? hay precedentes. Es un tema, pero mira los indicadores para que vea. Le decimos al gobierno para que el gobierno sepa que en este país, siempre estoy cansado de decirlo, ¿no? Ya hace mucho tiempo la gente ha hablado mucho sobre el nivel educativo. Cuando Colombia le cedió a Estados Unidos el Tratado Mayarino-Biglac, y después estuvo ahí como un agente secundario en el tratado, la firma del Tratado Clayton-Bolwer, y se fueron dando distintos elementos con los cuales Estados Unidos se fue insinuando de su deseo y de su haber sido seducido por Panamá para la construcción del canal hasta que Estados Unidos terminó birlándole el territorio a Colombia, que eso no lo podemos tampoco negar, independientemente de la voluntad nuestra de independencia también. Se habían dado condiciones objetivas. Estas condiciones objetivas, señor presidente, existen. Vinieron aquí y usted sabe que se le impusieron. Tanto que usted todavía tiene que reivindicar, como lo hizo en el discurso del 2 de enero, que todavía tenemos el canal de Panamá. Que el canal de Panamá, si fuera de usted no tuviera que hacer tanto énfasis en reivindicarlo, porque lo es de hecho, porque está en el territorio nacional. Usted está viendo que invaden un país del cual usted se declara enemigo, pero sacaron un presidente. En contrario de todo el derecho internacional. Está viendo que amenaza públicamente a presidentes como la presidenta de México, ahora lo mencionó Jorge aquí, el presidente de Colombia con hasta más con términos soeces. Por supuesto. ¿No? Y usted ve lo que nosotros llamaríamos los investigadores las evidencias.
Ujú. Y todavía peor, usted le niega al país que los Estados Unidos están agrandando sus bases militares en este país. Sobre todo allá en Sherman, están construyendo infraestructura, están construyendo infraestructura para irse. En cualquier momento los Estados Unidos nos arrastran a nosotros a una guerra y van a terminar ellos sí, directamente con el canal de Panamá y Panamá controlado, porque si son capaces de irse contra un país que tiene 30 millones de habitantes como Venezuela, imagínense para uno que tiene 4 millones, que además lo tiene a ustedes como administradores que no tienen ningún empacho en irle haciendo concesiones por el temor que tienen. Por eso es, Méndez, que esta situación, como muy atinadamente lo señala y lo ha dicho Rebeca, le compete a los panameños. No Ujú. podemos hacer una observación y una contemplación acrítica de lo que sucede en Sudamérica y Así es. especialmente en Venezuela, Venezuela, esta última Claro. acción invasora, no podemos. si no lo relacionamos a lo que está pasando Hay en que este mirarse país. en la barba, es como cuando Así veas es. la barba de tu vecino arder, El aunque tu señor, vecino no te haga Tal nada. el cual, señor Donald Trump tal cual. declaró su discurso que el canal de Panamá está en propiedad de los Estados Unidos como el petróleo venezolano, de tal manera que nosotros, en vez de quedar obnubilados, como pretenden algunos agoreros de Estados Unidos por su capacidad militar y por la supuesta excelencia técnica de su operación de extracción y secuestro del presidente Nicolás Maduro, lo que tenemos que plantearnos, y es lo que debería hacer el gobierno nacional, que dicho sea de paso, creo que es importante señalar que casi todos los gobiernos del mundo que se han pronunciado sobre esta situación se han manifestado en contra de la invasión al territorio venezolano y la sustracción ilegal, la extracción ilegal, el secuestro de la figura del presidente Nicolás Maduro. Inclusive tendríamos que señalar que fuerzas en Francia, que son hasta de ultraderecha, como Le Pen, Ujú. la señora Le Pen ha señalado que está en contra de lo que hizo Absolutamente. Estados Unidos. El propio alcalde recientemente electo De Nueva York. en la alcaldía de Nueva York manifestó que llamó al señor Donald Trump y le manifestó que está en contra de lo que él considera un secuestro a la figura del señor Nicolás Nicolás Maduro. Maduro. Varios gobiernos de la América Latina, el gobierno mexicano, el gobierno De Brasil. de Brasil, el gobierno colombiano, el gobierno de Chile, de Boric, han planteado su rechazo tajante a una acción completamente ilegal que difícilmente se puede sustentar en derecho. Entonces, de tal manera es lamentable pues, que el gobierno panameño, sin interpretar correctamente lo que tú señalas, Méndez, lo que hace es comprometer a nuestro país en una lógica que va en contra completamente de nuestra necesidad de defender el canal de Panamá frente a las amenazas del señor Mira, Donald Trump. la neutralidad es un principio de derecho internacional para Panamá. Así Para es. Panamá la neutralidad no vale como podría valer para cualquier otro país, porque no es cualquier país del mundo que es neutral. Hombre, Claro. Para nosotros tenemos un paso, es un es punto fundamental. esencial en el diseño de nuestras relaciones internacionales y es un tema de supervivencia, Así es. porque si nosotros no podemos garantizar la neutralidad siendo un país como somos, pequeño demográficamente, geográficamente, sin ejército y por todo lo que tú quieras ver, y por el que le servimos al mundo. Por eso esa neutralidad tan importante, la comprometemos con el brindarnos tan complacientemente a los intereses de los Estados Unidos. Claro. ¿Me explico? Porque además, no solamente porque ellos hayan dicho que se van a tomar el canal, que se lo van a tomar. Por eso que me da lástima cada vez que escucho a Molino diciendo que el canal todavía es nuestro, el canal, él sabe cuál es la amenaza, ¿no? Entonces, el peligro que nosotros, porque yo creo que lo de Maduro, mira, lo voy a decir, puede sonar un poco antipático. Maduro ya es cosa del pasado. Maduro ya es objeto jurídico ilegalmente, por supuesto, ¿no? Arbitrariamente del sistema judicial norteamericano que tiene un mandato político del Ejecutivo de los Estados Unidos. Porque ese órgano judicial es como el de aquí. Salta por situaciones políticas también. Pero el Estado venezolano está ahí de pie todavía, el gobierno venezolano está de pie. Y mientras Estados Unidos no baje tropas allá y lo ocupe, sigue siendo de los venezolanos y del gobierno que está. Aparte, Méndez, de que, como en efecto tú dices, es una situación ilegal que hay que denunciar, atacar militarmente a Venezuela y tratar de destruir al gobierno chavista e imponer una situación colonial contra ese país no es un paseo.
Los Estados Unidos en alguna medida han hecho la operación que pueden, buscando tratar de sacar el mayor logro político posible y un trofeo. Sin embargo, haciendo un análisis situacional, como tú lo señalas, ahí está el gobierno bolivariano, el gobierno de tendencia chavista, haciendo concertación política con fuerzas nacionalistas, patrióticas de Venezuela, inclusive con grupos de oposición que Claro. están en contra de esta agresión mortal, porque hay muertos, hay heridos, se habla Claro. de casi 100 Y heridos, civiles también, ¿eh? hay militares que han fallecido desarrollando su función de defensa de De la defensa. Constitución y de la soberanía Y eso no se dice en los nacional, medios. Así y es. en las calles de Caracas y de varias ciudades de Venezuela no se han visto movilizaciones opositoras, porque si fuera como dice la oposición o se vende por parte de algunos sectores en el mundo, ya la gente hubiera salido inmediatamente a hacer leña del árbol caído. Han estado en las calles sectores patriotas de distintas tendencias, chavistas y no chavistas, denunciando esta situación de Hombre, agresión Bueno, es que no creo que contra ni, la... ni la propia oligarquía que ha con- quedado en casa venezolana claro, le va a entusiasmar mucho lo que está diciendo claro. Trump. Y bueno, mira, ha dicho algo que es importante, y es que esta operación que lleva a cabo de desestabilización y de agresión Estados Unidos en el Caribe, también uno de sus objetivos es evitar que Venezuela siga recuperándose económicamente Claro. del proceso de asedio, de bloqueo, de sanciones, de medidas unilaterales de coerción que tomó y que impuso Estados Unidos desde el año 2014, cuando llegó el señor Maduro al poder, pensando pues que tras la muerte de Chávez venía una desintegración política de la fuerza bolivariana. Y ese país, a través de un gran esfuerzo, a través de alianzas geopolíticas basadas en el multilateralismo, en relaciones alternas a las grandes potencias del Atlántico Norte, aglutinadas en la OTAN, que es esa organización militar que defiende a todas las potencias de Occidente. Ese país ha venido paulatinamente superando la situación de bloqueo al punto de que ha llegado al nivel en donde en la mesa del venezolano las cosas que se consumen alimenticiamente ya se producen se producen en dentro Venezuela. de Venezuela. Es decir, frente a la Tanto, situación de asedio, el país se vio en la obligación Es de resiliente. recomponer la base productiva y reorientar los esfuerzos de la nación hacia la producción para garantizar la sobrevivencia del país y poder contrarrestar el bloqueo. Y ante eso, entonces, Estados Unidos busca desestabilizar ese proceso que sería un ejemplo a nivel internacional de cómo un país que no es una gran potencia económica es capaz de poder soportar el bloqueo y de poder superarse económicamente y bueno, ha tenido el eh, ejemplo los de- cubanos, ¿eh? claro, de Vaya, la mano con lo que estamos viendo, que a pesar del ataque, las instituciones del Estado venezolano se mantienen. así es. Ahí está la Corte Suprema de Justicia que se ha pronunciado, ha declarado que lo sucedido fue un secuestro. Ahí está el Ministerio Judicial, ahí está la Fiscalía venezolana, están las gobernaciones, están los diputados, está la gran cantidad de alcaldes, Con los inclusive análisis y la lectura en su correspondiente, gran así es. mayoría de ellos chavistas, las Fuerzas Armadas. Incluso los no chavistas, ¿eh? También las Incluso. Fuerzas Armadas venezolanas están intactas y ese discurso de Donald Trump no No da mucho cala. margen de maniobra ni siquiera para la traición y la duda, porque el tipo utiliza un discurso que arrincona ¿ah? a cualquiera persona que tenga un mínimo de conciencia patriótica, un mínimo de decoro y de dignidad nacional, cuando él dice que él va a manejar a Venezuela. Imagina. O sea, la patria de Simón Bolívar, el país desde el cual surgió Simón Bolívar, encabezando un ejército que liberó en alianza con otras naciones a varios futuros estados de América Latina, pretende el señor Donald Trump, desconociendo esa historia y pensando que es un pueblo nulo, ideológicamente decir que lo va a convertir en una colonia. Y ahí está la respuesta. La respuesta es que no es un gobierno que se ha autodisuelto como pensaban algunos después del primer bombazo. Es un gobierno que se ha mantenido, Así han es. habido declaraciones tajantes por parte de la señora Contundente, sí. Delcy Rodríguez, el ejemplo de una mujer militante, profesional, comprometida, que asume una responsabilidad temporal en la presidencia del Estado venezolano, señalando que Venezuela no va a ser una Bueno, colonia. y esto es importante, mira lo que acaba de decir. Mira, voy a ponerme en el escenario que los propios Estados Unidos han creado.
acusó a Maduro de ser el jefe del cartel de los soles. Lo está acusando de narcotráfico. Lo ha secuestrado, se lo ha llevado a Estados Unidos. Bueno, y una vez cumplida esa tarea, es una tarea policial internacional. Ahora, ¿qué dice con respecto a su actitud de Venezuela? O sea, van a continuar los barcos, va a continuar el asedio, pero ya te llevaste, tú decías que tu problema era que Maduro era un delincuente, vamos. Es Lo que una- todos sabemos que es falso, pero digamos que ya te lo llevaste. Y entonces, ¿en qué justificas tu actual política exterior frente a eso? Mira todo lo que has seguido diciendo. ¿Te explico? Que te vas a tomar gobierno. Vaya, Sí, porque quiero llegar con esto al punto que estoy diciendo. amenazando con una Hace, segunda oleada de hace un ataques militares. año, en uno de los programas mencionaba, yo lo mencionaba, que la ONU progresivamente iba a saltar por la aire. hacia allá vamos, El hacia allá escenario vamos. que se ha planteado, mira, está ahora el qué pasa después de. Hay una ruptura, hay ¿Qué es una lo- qué es ruptura lo en que- el orden ¿Qué es, lo, internacional. qué es el significado de él? Un acto como este significa que China, Rusia, la India, el mundo dice, espérate, el orden jurídico está destrozado, Así es. porque el hegemón, el proceso de decadencia, lo acaba de destrozar para poder sacar provecho de maniobras unilaterales. Pero cuando lo haces, si tú disuelves el orden, desbaratas los acuerdos, los consensos globales, tú eres el primer agente desintegrador. Claro. De todos esos marcos de acuerdos, pues, que abrazan marcos políticos, comerciales, etcétera. Eso el movimiento que se acaba de hacer allí y tu acercamiento belicoso al país más rico del mundo en petróleo indica que ya tú acabas de deshacer el orden que tú mismo ayudaste a crear, porque Estados Unidos, no hay que negarlo, fue uno de los principales promotores, porque venían como potencia en ascenso, Claro. tanto de la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, como de las Naciones Unidas y todo lo demás, que independientemente de que la han manipulado como han querido, pero que ahora ya no es tanto así, y la prueba fue Bueno, el último encuentro sigue de siendo. las Naciones Unidas, pero evidentemente Estados Unidos lo que está haciendo es desmontando para poder utilizar sus propios recursos individuales. Mira que esta vez invadió sin buscar aliados, ¿no? Sin crear escenarios previos, sin consultar su propio. Bueno, y su propio invadió también. Bueno, invadió, Estoy hizo la operación, apoyando. pero amenaza con invadir. Esa es una operación que está dentro de las capacidades bélicas y militares que tienen los Estados Unidos. Pero también Hoy, creo que es importante, colegas, compañeros, señalar también cuáles son las limitaciones que exactamente. tiene Estados Unidos. Como bien en efecto tú señalas, Méndez, es una de las pocas, si no la única acción militar de carácter geopolítico que lleva a cabo Estados Unidos en solitario desde la invasión a Panamá en el 89. Claro. Así es. La cual pudo hacer en solitario, no solamente mediante el abuso de fuerza contra un país pequeño, que tenía una fuerza de defensa que si Pero acaso como llegaba a no, los 15.000, pero pero mediante una operación muy, muy de los reducida, cuales muy máximo limitada. 2.000 o 3.000 eran unidades de choque. E invadió haciendo despliegue de un abuso de fuerza 3-4-1, pero aprovechando también un marco internacional en donde caía el muro de Berlín y estaba en recomposición la correlación de fuerzas por el repliegue de la Unión Soviética y el retroceso de las fuerzas de izquierda y progresistas, pues, en la geopolítica y en las decisiones a nivel mundial. Sin embargo, ahora vemos Ahora, que frente al desgaste de su discurso, tras las guerras de Irak, tras la invasión a Afganistán, el tras bombardeo donde la les estrategia parece. esa de nation building, es decir, de invadir para destruir y rehacer un país según su conveniencia, lo cual no han podido hacer porque hay acumulados culturales en esos pueblos. En ningún lugar donde han tratado de Quedan destrozados materialmente, exacto, quedan destrozados materialmente esos pueblos Así es. lamentables, Dejan el poder a sus enemigos. pero se impone la cultura y tarde o temprano se tienen que ir, como en efecto ha sucedido en Irak, ha sucedido en Afganistán y está pasando Ya está en Somalia. efectivamente en Libia, en donde Y en inclusive se Libia habla también. del posible retorno electoral o político en algún momento de las fuerzas nacionalistas y patrióticas y progresistas Correcto. libias, encabezadas por el hijo de el señor Gaddafi. Entonces, esta acción que Ya hacen está Siria, ahí están los sirios ya buscando también, esta acción que hacen en Venezuela Hicieron, ya está pidiendo cacao. es una muestra de agresión, pero que al mismo tiempo también refleja sus grandes limitaciones. No han podido conseguir alianzas, no han podido rehacer el Pacto Lima en América del Sur, Así es. no han podido involucrar a Europa en su aventura militar
contra Y Venezuela. andan algunos No tienen desperdigados el como el de Juan. consenso, exacto, no tienen el consenso dentro del propio sistema bipartidista norteamericano e inclusivemente, No, y por la ejemplo, OEA está cada vez más anulada, no tienen exacto, como control. nos ven y nos escuchan, dentro de las propias bases del movimiento Make America Great Again, del También. movimiento MAGA, hay oposición ya a Trump porque consideran que los ha Ya hay traicionado. fisura, ya hay ¿Y qué te fisura. parece con la continuidad, en la continuidad de la visión venezolana? O sea, el desacuerdo en la visión frente a Venezuela, a la restitución del poder en Venezuela con los europeos, que lo estábamos hablando antes. Claro. Antes nosotros, a los videntes oyentes, consideramos que la situación era tan especial que antes de hacer este programa, tuvimos un intercambio y comentábamos que la visión de vuelta del poder que tienen los europeos, especialmente los franceses, de quién debe gobernar Venezuela no es la misma que Trump. No es la misma. No, pero además radicalmente diferente, porque acá estaba en la visión de los europeos, de los suecos que le dieron el premio y de los franceses estaba como una de las líderes, María Corina Machado, aunque no era la candidata, pero digamos que la plataforma de ella era quien debía ejercer la restitución democrática, entre varios pares de comillas, en Venezuela, y de repente dice Trump que ella no es popular, que no, o sea, Que no no la goza quieren, del no respeto, goza del que respeto no de los tiene la venezolanos, compasión nacional. pero además pegado en otro momento, no sé, pero tú uno lo puede articular, dice que ellos van a ejercer el poder en los Estados Unidos. ¿Cuál es el actor Claro. o el conjunto de actores o la plataforma que pueda tener Trump de apoyo, incluso de la burguesía venezolana, para tomarse el poder cuando ella le está diciendo que él se va a quedar con el Eso petróleo? deja entrever, interesante eso que señala Méndez, Ah, sí. Rebeca, porque Ujú. habría que hacer una caracterización de esta señora, María Corina Machado, para explicar en parte, ¿no? En parte por qué razón Trump dice eso. Ella expresa una corriente de ultraderecha dentro de Venezuela que desprecia completamente los avances sociales logrados por la revolución bolivariana desde Hugo Chávez, no ni siquiera desde Maduro en el 2014 hacia acá, Claro. sino desde que Hugo Chávez llegó al poder. El sector ultraconservador. Borrar los últimos 25 años de la historia venezolana, y el pueblo venezolano no está dispuesto a eso. Inclusive no hay que ser chavista Es para un decir mulino. que eso es una locura. Eso por una parte, y eso no le permite a quienes pretendan imponer un régimen Sí, de control, garantizar un nivel de gobernabilidad. Eso es explica en parte posibilidad. entonces por qué una de las esperanzas de Trump, ante su imposibilidad de poder movilizar a la sociedad norteamericana para una guerra y una ocupación prolongada del territorio venezolano, es decir, que ellos apuestan pues a que van a conversar y a llegar a acuerdos con el gobierno bolivariano. Bueno, mira, Y mira, ahora que yo lo veo todo al revés, este movimiento a diferencia como lo ve la gente, que es muerto del imperialismo, mostrando que él todavía es quien es y puede hacer lo que una quiera. muestra de debilidad. Para mí es una muestra, exactamente, una muestra de Totalmente. debilidad y de desesperación. De Una muestra de desesperación. debilidad. Se ve que no tiene ni siquiera los cordones hacia la Porque sociedad el día de venezolana. ayer la señora Delcy Rodríguez le salió al paso a las declaraciones del señor Trump, acompañado de Rubio y del secretario de Defensa, prácticamente intentó astutamente, ¿no? Una operación de propaganda psicológica, dar a entender que ya había una división en la fuerza bolivariana. Eso es completamente falso. La señora Delcy manifestó el día de ayer, Hay una unidad monolítica, estamos sí. hablando hoy domingo 4 de De enero. enero, oye, En su declaración del día de ayer, sábado 3 de enero, la señora fue enfática en que Venezuela no es una colonia y reiteró la demanda de libertad para el presidente Nicolás Maduro. Entonces es importante también declarar lo siguiente, que a partir de una interpretación de la Corte Suprema de Justicia venezolana, eh, esta situación no obliga a que la señora Delcy sea declarada presidenta en reemplazo absoluto de la figura del señor Maduro, sino que asume temporalmente así como es. encargada de la presidencia, producto de una Presidenta situación encargada. anómala de agresión extranjera que no se puede considerar como una vacante del cargo por razones voluntarias. Yo en este análisis que estamos haciendo de la situación en Venezuela, creo que hay que ver otros elementos que matizan y precisan aún más el momento. Hoy, 4 de enero, la situación en Venezuela. Hay varios factores internos en Venezuela que tuvieron que ser evaluados entre las 3:30 de la mañana y la comparecencia en público de todos los poderes del Estado venezolano que dieron una, como bien lo planteaste tú, Jorge, con las declaraciones de la vicepresidenta, una visión unitaria frente
a la postura que el pueblo venezolano en su conjunto, en todo el territorio, porque ahora con las redes sociales tenemos acceso en tiempo real a lo que sucede en todas las partes del globo terráqueo, a la reacción que tuvo el pueblo venezolano, no más, unas menos, pero todo el pueblo venezolano frente a esa agresión fue una reacción absolutamente clara de defensa de la patria. Y por tanto, esa comparecencia de todos los órganos de gobierno de Venezuela tenían que estar alineados con esa reacción del pueblo venezolano. Ahí lo que pasa, Rebeca, es que sería importante aclararle a quienes nos ven y nos escuchan cómo averiguar lo que tú dices, porque eso no se proyecta a nivel de los medios de comunicación. Exacto, pero sí en las redes. Tendríamos que decir que hay un grupo del éxodo venezolano provocado por el bloqueo impuesto por Estados Unidos de Norteamérica, que alienado en la estrategia de propaganda norteamericana, se ha movilizado en algunos sitios a nivel internacional, en algunas ciudades, Más, tenemos que decirlo, en algunas ciudades, lamentablemente. manifestando su apoyo colonialista Sí, invasor, qué bárbaro. al invasor. Mira, Sin embargo, Toño, y te doy la palabra, dentro de la propia Venezuela no es así. O sea, dentro de la propia Venezuela, un sector importante de la población, en las encuestas mayoritariamente rechaza nuevos bombardeos, para empezar. Sí, Y claro. desde antes rechazaba Sí, cualquier claro. acción militar. Bien, eso no representa entonces lo que dicen afuera algunos personeros de la oposición venezolana, Y los medios más, sí, los medios de lo comunicación. que piensa y dice la gente que se ha quedado dentro de su país, Así es. resistiendo la agresión y echando para No es adelante. que no es lo mismo pedir De afuera que estando adentro. Claro, pues, o sea, yo voy a Y por pedir. otra parte, ¿quién ahora mismo en Venezuela va a salir a pedir invasión? Porque es una violación flagrante de la ley penal Mira, y de la Constitución. y tenemos que hablar con ejemplos, compañeros. Traición a la patria. Tenemos que hablar con ejemplos. Nosotros vivimos una cruenta invasión hace 36 años y tenemos que decir con toda franqueza la reacción de una parte de la población de nuestro país de salir a saludar a los invasores. Está evidenciado en fotografías de la época, no había en videos todavía, pero ahí están en los periódicos. No es la realidad que se vivió ayer. Seamos claros, que más allá de la impresión que uno pueda tener desde afuera de la poca, limitada o como se le quiera identificar el nivel de ideologización del proceso bolivariano, vaya, más allá de esa discusión que podamos tener, intelectuales, etcétera, ni hablar de los políticos que dicen que allá no hay ningún nivel de formación política, vaya, la reacción de ayer que yo vi y que yo puedo decir que viví en el 89, vaya, dista muchísimo, Pocos gobiernos del mundo o Vaya, proyectos políticos, para no hablar de gobierno, porque es una alianza en el poder, aguantaría lo que ha aguantado ese país, no solamente ahora, sino de hace años, pero desde septiembre hay una flota amenazando con una agresión, con una invasión. Varios gobiernos ya se hubieran autodisuelto y sus principales personeros renunciado, huido del así país. Sin es. embargo, eso no ha Se sucedido. mantuvieron. Y lo otro, Jorge, es que también lo evidenciaron los medios, incluso los medios tradicionales, quienes salieron a las calles durante todo el día y hoy me imagino que también siguen en las calles, son quienes rechazan rotundamente lo sucedido y además defienden el Estado bolivariano de Venezuela, al proyecto bolivariano, y los opositores no salieron a la calle. Bueno, quiero adelantar por lo menos unos 5 puntitos muy rápido, todo bien rápido. Adelante. Lo primero, el gobierno el gobierno electo está en funciones. Así es. Todo aquel que está diciendo Eso está que va a haber completo. un cambio en el gobierno, es decir, a darle gobierno a otra plataforma política, Distinta al proceso, no existe, es irreal. eso implicaría, me explico, que sé yo, tal vez un movimiento que hasta ahora no se ve del ejército, me explico, del ejército, que es el único que tiene el poder, ¿no? Para arrebatarle Así la es, porque fuerza ni siquiera la Corte del poder. Suprema se hubiese dicho otra cosa, ¿no? Claro, la oposición dentro de Venezuela no tiene ninguna oportunidad, no tiene ninguna oportunidad. Y De hay hecho, sectores de la oposición que están en contra de la claro, agresión militar. y Correcto. máxime cuando Trump dice que va a llegar y se va a llevar el petróleo. O sea, los empresarios que dirigen el otro lado quieren que el gobierno caiga para administrar el Es un petróleo. discurso que no le da maniobra a nadie. Exactamente, Así es. exactamente. Entonces, Así es. otro elemento que es importante es el hecho de que si los Estados Unidos
para que Estados Unidos cumplir lo que Trump ha dicho, tiene que ocupar. Sí, Tiene militarmente. que Invadir. ocupar. Invadir, Tiene que tiene invadir. que invadir. Y esa es una jugada muy peligrosa, porque precisamente los pozos de petróleo que él quiere explotar están dentro del territorio venezolano y que es donde más peligro corre, porque el pueblo venezolano o la oposición puede optar por acabar como ya La con su oposición, propio... la oposición a la invasión. La oposición La a la invasión oposición a la tendría invasión. un objetivo militar Total. importantísimo y accesible, que son los propios pozos. Así que una vez más Estados Unidos habría invadido un lugar por gusto y saliendo con el rabo entre las piernas, Así es. ¿no? Entonces, llamar a una concertación podría ser otra opción, pero para eso tendría Pero para aquí para va a eso- llamar a no, sectores que no no, representan a nadie, no, ¿no? para el que quiero terminar de explicar, para eso tendría que tener canales dispuestos desde ambas partes y no los existe. Porque como antes ya dijimos, La oposición que está la dentro de oposición Venezuela. no quiere ningún bombardeo Así es. tampoco se quiere Mira, quedar Méndez, sin lo que tú has dicho es importante y hago un Sí. breve paréntesis en tu sustentación de esos 5 puntos. Que lleva 2. Ajá. Es que el sentido de la historia, el equilibrio de la narrativa, de la pugna en el discurso, le sigue dando la razón al sector bolivariano. ¿Por qué razón? Porque ni Trump con ese discurso de colonialismo total, ni la señora Corina Machado con ese discurso de vender al país Entrega total. y Ajá. privatizarlo todo, es Ujú. capaz de generar consensos en función de la solución estratégica a los problemas de la nación venezolana, en gran medida provocados producto del asedio, el ataque, el bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica y ahora esta acción militar que busca espantar las inversiones, espantar el turismo, desestabilizar el mundo económico, la cotidianidad financiera, la cotidianidad comercial del país. Y como yo te decía hace unos minutos, ese país venía ya superando el bloqueo, Claro. se convertía en un peligroso ejemplo a seguir para varias naciones del mundo, viendo que en efecto, aún bajo condiciones de amenaza de Estados Unidos y de sanciones o medidas de coerción unilateral, uno podía seguir adelante y echar a andar la economía. Entonces, esas narrativas extremistas, sectarias, llenas de odio del señor Trump, desconociendo la historia de Venezuela, y la señora Corina Machado buscando borrar los 25 años de reivindicaciones chavistas, de reformas sociales, de cambio revolucionario en materia de educación, en materia de salud, eso nadie lo puede asumir Venezuela y pretender ser un factor de cohesión nacional. Y en estas circunstancias, frente a esos discursos polarizantes de la ultraderecha gringa, e interna venezolana, el discurso chavista de reivindicación antiimperialista, de impulso a las fuerzas productivas con un sentido nacional, distributivo, de justicia social, sigue siendo la narrativa dominante, lo cual indica que aún pesa la agresión y pesa las amenazas que tienen su potencial de destrucción, pero que también tienen sus limitaciones, como lo hemos analizado aquí, el chavismo puede ganar a mediano y a largo plazo Así es. esta batalla en la lucha por la soberanía nacional. Y mira, en ese último punto, Toño, ayer que entrevistaron a Rubio, y aquí lo estoy leyendo una noticia de RT, esa fue una entrevista ayer, le preguntaron a Marco Rubio, la NBC News, eh, ¿cuándo habrá elecciones en Venezuela? Y mira lo que responden. Según el secretario de Estado de Washington, actualmente se centra en todos los problemas que tenían cuando el presidente del país suramericano era Nicolás Maduro, cuando estaba en el poder. Es demasiado temprano para hablar de posibles elecciones en Venezuela. O sea, ni siquiera tienen claridad. No, es que no tienen claridad, que a ellos no les interesan las elecciones en No, por Venezuela. Ellos supuesto. lo que quieren entrar, pero esa es la incoherencia de este gobierno de los Estados Unidos. Ellos quieren ir, han dicho que van a ir a gobernar Venezuela. Eso solo pueden hacerlo, ocupando Venezuela, con todas las consecuencias que eso trae. Y contrarrestando todo atisbo de conciencia nacional Eso no y es la posible. recuperación Hoy histórica, y eso las calles de Venezuela no es se posible. encuentran llenas de manifestantes. Aquí lo está diciendo la noticia. De O sea, manifestantes en contra de la en contra agresión. de la agresión. Pero quiero decir lo siguiente: Dale, que sí. se acabe de la borrachera de la sorpresa, el mundo seguirá siendo el mismo, pero sin Maduro. Sí. En Venezuela. Entonces, eso tiene un gran significado porque quiere decir que las cosas van a El seguir. proyecto bolivariano van a seguir- no depende de una persona. Bueno, no, Tenemos que decirlo así, pero no, duro, ¿no? sí, pero no me refiero únicamente al tema de la continuidad del gobierno
del gobierno bolivariano, que es un hecho en este momento. O sea, no estamos discutiendo nada que todavía, o sea, no hay nada que indique que por haber sustraído a Maduro se haya movido, haya Pensaron temblado políticamente Venezuela, porque fue, Mal cálculo, no, mal porque, no, cálculo. porque este es el equivalente a que si tú tienes algo en el cuerpo que hay que extraer por una operación, Sí. es una vaina quirúrgica, pero el cuerpo sigue funcionando. aquí donde al viene, final, aquí donde viene Méndez, Rebeca, el tema ideológico. Tú preguntabas en antes, así de manera un poco, Ujú. para efecto de ilustrar, la radicalidad del discurso de Donald Trump, que ha venido a apresurar ese proceso de respuesta de Estados Unidos mediante salidas represivas y de dominación a su hegemonía en declive a nivel mundial. Y podríamos, digamos que, paralelizar ese fenómeno al de una oposición venezolana desconectada de la Venezuela profunda, mestiza, negra, indígena, popular, que piensa que manejar el país es como vivir en un Miami, pensando que ese pueblo todavía está atrapado en las telenovelas de la década del 70, en la década del 80, cuando PDVSA era dominada por la oligarquía Uy, eso y es sectores de las capas medias subalternas a los redunda el proyectos pasado, sí. oligárquicos, y entre ellos se repartían la plata, lo cual vino a democratizar precisamente Hugo Chávez y la revolución bolivariana, canalizando la renta petrolera Ujú. hacia programas de De desarrollo social que desarrollo elevaron los niveles de vida de la y de población, conciencia de y muchos. precisamente en función de contrarrestar históricamente eso y tratando de aprovechar y explotar en su Los niveles de beneficio alienación, sí. la muerte sospechosa del el comandante histórico Hugo Chávez. Entonces empieza esta campaña de desestabilización que inicia en 2014, porque, bueno, efectivamente inicia desde antes, cuando le dieron el intento de golpe de Estado al señor Hugo Chávez en el 2002. Entonces, ese aspecto ideológico de ideologías extremistas, sectarias, de odio, no les permite comprender el curso de la historia. Es decir, que pese a los problemas, pese a las Se han quedado en el limitaciones, tiempo, ellos pese a los imperios que suben, pero siempre caen, los pueblos buscan por distintas vías desarrollar modelos de desarrollo que respondan a los intereses de la mayoría, y esa ha sido la sí, tendencia. reconociéndose desde las Esa ha diversidades, sido ¿eh? la tendencia Claro. de los últimos siglos, a partir primero de las revoluciones burguesas que buscaban destruir los vestigios de los poderes absolutistas monárquicos, luego la aparición a partir de las contradicciones internas en el seno del capitalismo, de la tendencia a la socialización, la necesidad de luchar por las ideas sociales en contrapeso al individualismo capitalista, la aparición de los procesos de liberación nacional, de Tenemos que emancipación, terminar, ¿eh? sí, en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Entonces, estas ideologías reaccionarias, estas ideologías ultraderechistas, conservadoras en lo cultural, fascistas en lo político, no son capaces de comprender la tendencia objetiva y subjetiva del desarrollo histórico, que apunta a la necesidad de resolver los problemas de cada país y los de la humanidad a través de procesos de consolidación de políticas de desarrollo social, de utilizar un concepto social de la economía, no en función de una minoría, sino pensando en el interés de una Y que lo mayoría. estamos madurando no ahora con el proceso bolivariano, no, y tengo que decirlo, Eso es una tampoco con el continuidad. proceso cubano, sino que tiene mucho más tiempo en los pueblos de la América Latina y que mira, ahora que estamos en este año, lo vamos a conversar en los siguientes programas, viene desde el pensamiento de Simón Bolívar que ahora tenemos que rescatar. Justo a De Rosemena. Gustavo Semena también en el siglo Rosemena tuvo que XIX, en haber el sido caso. necesariamente lectura de José Martí, cuando ya décadas antes de la lucha de independencia cubana a finales del XIX, ya justo a Rosemena, a mediados del siglo XIX, presagiaba las aspiraciones expansionistas de Estados Unidos en Así es, contra del así pueblo es. panameño en ese momento, como parte de la unidad Mira, colombia, producto de la un inspiración en la repaso guerra de de la Cuba. historia latinoamericana es lo que nos permite y nos fortalece en nuestro proyecto del hoy, como bien tú lo acabas de plantear. Toño, tus palabras finales porque nos tenemos que ir. Bueno, yo creo que la única alternativa que le queda a los Estados Unidos para hacer un movimiento de fondo en Venezuela es que logre una
él logre convencer al ejército de que lo acompañe en sus aspiraciones. Si no, se quedaron hasta ahí. Bueno, nos sorprendiste. Es difícil, Vaya, es como cuando tú ves una película y te sale el monstruo y te asustaste unos segundos después sigue la y es película. difícil porque ese normal. discurso de ayer Y prácticamente de hoy, y de hoy. honra de la Fuerza Armada Bolivariana la Primero, existencia de Bolívar en la historia. exacto. Sí, por Bueno, favor. bueno, ese es el primer punto que tendría que lograr los Estados Unidos. No sé qué tan cerca o lejos puede estar de eso. Muy lejos. Lo otro que te muy puedo lejos. decir es que por lo menos hasta el más vasallo, Lacayo. hasta el más lacayo presidente que pueda tener, se debe sentir no atemorizado en el sentido de lo que los Estados Unidos sí quisiera. Le he metido los pelos para adentro a todo el mundo aquí, ahora todos van a hacer lo que yo quiero. Sino que todos, por el contrario, se van a preocupar de los abusos y lo que Están preocupados. de lo que le pueden quitar. Así Que es. es lo que en el caso Sí, las cuotas en el que caso tienen. de Molino, pues ya lo he evidenciado varias veces. Su cuota de Siempre desarrollo lo que nacional. nos pueden Claro. quitar, ¿me explico? Entonces, ahí uno empieza a conspirar. Claro. El que tú quieres obligar a ser aliado contra ti. El próximo fin de semana continuamos con este tema con el que ha arrancado el año 2026. Justo lo que presagiábamos desde que llegó Donald Trump el 25 de enero del año pasado. Tendremos batallas duras en la América Latina, pero tenemos la fortaleza de la construcción del pensamiento colectivo que venimos trayendo, como bien lo decimos, no ayer ni antes de ayer, hace 200 años. Entonces, nada, compañero, Alberto no pudo estar hoy, el compañero Alberto Petit, pero el segundo programa ya se incorpora, pero todos estuvimos acá, el movimiento comunitario Únicos Panamá, que representa al compañero Alberto Petit, El momento revolucionario 9 de enero. Movimiento Patria. y la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, la ACU. Este fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo en su primer programa del año 2026. 4 de enero del 2026, Creando Poder Popular. Chao, chao. Yankee Bojón.